Ahí se ve, hermano. Gracias. Muy buenas tardes, hermanos, amigos que están con nosotros en esta tarde. Damos gracias a nuestro Dios por su buena voluntad de tenernos acá para estudiar su palabra. Hoy vamos a meditar en el libro de Salmos, el capítulo 55, teniendo presente que lo que vamos a estudiar es simplemente algo que está basado en las escrituras. Vamos a estudiar algo que es bendito por los siglos de los siglos y es la palabra de Dios. Palabra que tiene la autoridad para decirnos cómo debemos de andar, cómo debemos de vivir en este mundo. Entonces vamos a el Salmo 55 en esta tarde. Oh, se salió esto. Se salió. Ok, Ahí está, hermano. muy bien. Vamos a leer el texto en las escrituras. Y dice el texto, escuchad, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respondeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor, temblor vinieron sobre mí y terror me han cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos. Moraría en el desierto de Selat. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso y de la tempestad. Destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodearon sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas, porque no me afrento un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Si tu hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios, que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré, clamaré y él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí hayan muchos. Dios oirá y los quebrantará.
luego, el que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambia, ni temen a Dios, Selah. Extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz, con él violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Echad sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de la perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores lo llegarán a la mitad de sus días, no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Bueno, hemos leído el Salmo 55 del 1 al 23. Este salmo lo, lo he, hermanos amados, este, lo he puesto en tres secciones, y el tema es: cuando la traición hiere, Dios es nuestro refugio. Cuando la traición hiere, Dios es nuestro refugio. En introducción podemos ver que este salmo, hermanos, es atribuido al rey David. Muchos estudiosos lo relacionan con la rebelión de Absalón en Segunda de Samuel, capítulo 15 al capítulo 17. Hermano, amigo, cuando usted tome tiempo, puede estudiar estos capítulos de Segunda de Samuel, del 15 al 17, y verán sobre lo que estamos hablando con relación a la rebelión de Absalón, cuando ahí Tofel, consejero íntimo de David, lo traicionó uniéndose a su hijo. El salmo describe la experiencia de ser herido no por un enemigo lejano, sino por un amigo cercano con quien compartía comunión. Leyendo Salmo 55, el versículo 13 y 14 dice: sino tú, que eres mi igual, mi compañero, mi íntimo amigo, nosotros que juntos teníamos dulce comunión, que con la multitud andábamos en la casa de Dios. Entonces aquí se está describiendo esta experiencia de ser herido por un enemigo lejano, no por ese enemigo lejano, sino por un amigo cercano con quien se compartía, según el texto, la amistad, y juntos tenían una dulce comunión, y que ellos andaban en la casa de Dios. Jerusalén estaba en crisis. David enfrenta conspiraciones internas y enfrenta también la traición de alguien de confianza.
intensifica su sufrimiento. Lo primero que vamos a ver en este Salmo 55, el primer punto mayor, es que David clama a Dios en medio de su angustia, deseando escapar como la paloma al desierto. Y aquí se muestra la vulnerabilidad humana frente al miedo y a la presión. Es lo que vemos en los versículos del 1 al 8, cuando el texto declara: escuchad, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Atiéndeme y responde. Conmovido estoy en mi queja y muy conturbado a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque me echan iniquidad sobre mí y con furia me persiguen. Angustiado está mi corazón dentro de mí, y sobre mí han caído los terrores de la muerte. Terror, temblor, me envidian, me invaden, y horror me han cubierto. Y dije: ¿quién me diere alas como paloma? Volaría y haría reposo. Ciertamente huiría muy lejos. Moraría en el desierto, Selah. Me apresuraría a buscar mi lugar de refugio contra el viento borrascoso y la tempestad. Entonces aquí vemos a un David que está clamando a Dios en medio de su angustia, en medio de su situación interna que hay en su corazón, y él quiere escapar como una paloma al desierto. Y aquí se muestra que él es frente a la presión, frente a lo que el texto nos dice en el versículo 5: el terror, el temblor me invaden y horror me han cubierto. Aquí vemos que se muestra que él es un hombre vulnerable y que dentro de él hay una angustia, porque en este momento, cuando él está deseando escapar de esta circunstancia que se le presenta, vemos a este hombre que está viviendo terror, temblor y horror me ha cubierto. Es muy interesante que podamos notar esto, porque ciertamente muchas veces nosotros como cristianos, nosotros como hijos de Dios, nos puede invadir una angustia, nos puede invadir el miedo, la presión, nos puede estar perturbando el terror, el temblor y el horror. Esto vemos que sucede en la vida de David. Y la oración como desahogo. David no oculta su angustia, sino que David la lleva directamente a Dios. Hermano y hermana, amigo, usted puede estar
sufriendo una angustia. Puede estar usted aterrorizado, puede usted estar temblando, puede estar usted sufriendo un horror y diciendo, esto me ha cubierto, pero tenemos aquí la enseñanza de David, que David clama a Dios en medio de su angustia. La oración como desahogo. David no oculta su angustia, sino que la lleva directamente a Dios. En el Salmo 55, el verso 4 dice, angustiado está mi corazón dentro de mí y sobre mí han caído los terrores de la muerte. Pero sin embargo, él clama y le dice a Dios, escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Atiéndeme y respóndeme. Conmovido estoy en mi queja, muy conturbado a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, y la razón es, echan iniquidad sobre mí, y con furia me persiguen. Entonces vemos que este hombre de Dios se desahoga a través de la oración. Muchas veces nosotros podemos sentirnos angustiados, desesperados, cuando estamos padeciendo por alguna causa y muchas veces podemos sentirnos muy conturbados, como se sentía David. Podríamos sentirnos con la opresión, así como se sentía David. Y nosotros debemos de aprender de él que cuando nos sintamos de esta manera, podamos ir en oración a Dios. Su ilustración emocional es la de un benefactor que se aleja de un amigo necesitado y se niega a atender compasión de él. Le ruega a Dios que no lo trate con indiferencia y con el corazón cargado de dolor, clama desde el abismo de la desesperación, pidiendo a Dios ayuda inmediata. Cuando este servidor hemos tenido, amados hermanos y hermanas, esa desesperación, esa angustia, y muchas veces cuando nos sentimos angustiados, desesperados, hermanos, ¿a quién vamos primeramente? Vamos primeramente a Dios en oración y volcamos nuestra alma, nuestro corazón al desahogo a Dios mediante la oración. Aquí está esta ilustración emocional que encontramos en la vida de David. Ciertamente él estaba aterrorizado, él estaba con mucho temblor, con mucho horror, tanto que él en el verso 6 dije, ¿quién me diera alas como de paloma
volaría y haría reposo. Esto nos enseña a transformar la herida en clamor. Es interesante que observemos que el texto dice, estad atento y respondeme. Expresan su desesperación. En el libro de Salmos, el capítulo 27, el versículo 9, dice, no te esconda tu rostro de mí, no rechaces con ira a tu siervo. Tú has sido mi ayuda, no me abandones ni me desampares, oh Dios de mi salvación. Vemos a un David que está pidiéndole a Dios que no esconda de él su rostro, que no lo rechace con ira. Le clama con desesperación y le dice, tú has sido mi ayuda. Y le dice, no me abandones ni me desampares, oh Dios de mi salvación. Ciertamente él estaba convencido que Dios no lo iba a desamparar. Porque el Señor, hermanos, ama la justicia y Él no abandona a sus santos. Ellos, dice la Biblia, son preservados para siempre. Pero la descendencia de los impíos será exterminada. Puede usted tomar nota ahí en el Salmos 37, el versículo 38. El 28. Él está diciendo, no me desampares. No esconda tu rostro de mí. No me rechaces con ira a tu siervo. Tú has sido mi ayuda, no me abandones, no me desampares, oh Dios de mi salvación. Si leemos el Salmo 66, el versículo 60, capítulo 66, el versículo 19, dice la escritura, hermanos, Él es el quien nos guarda con vida y no permite que nuestros pies resbalen. David está convencido de estas verdades, hermanos. En el Salmo 86, el versículo 6 y 7, dice la escritura, escucha, oh Señor, mi oración y atiende a la voz de mis súplicas. En el día de la angustia te invocaré porque tú me responderás. No hay nadie como tú entre los dioses, oh Señor, ni hay obras como las tuyas. Qué bueno, hermano, hermana, fuese que cada uno de nosotros tuviéramos estos pensamientos en momentos de angustias, en momentos de terror, en momentos de dificultad. En el Salmo 64, el versículo 1, dice el texto, escucha mi voz, oh Dios, en mi queja. Guarda mi vida del terror del enemigo. Son, hermanos, eh, algo que nosotros debemos de tener presente
en nuestras vidas. El Salmo 142, el versículo 2, dice: delante de él expongo mi queja y en su presencia manifiesto mi angustia. Hermanos, son textos que deben de estar plasmados en nuestro corazón, en nuestra mente, para cuando nosotros estemos viviendo circunstancias externas en nuestras vidas y aún circunstancias internas de nuestro corazón, podamos salir victoriosos en medio de la angustia, mediante la oración y el desahogo hacia nuestro Dios y hacia nuestro Padre Celestial. Dios contesta. Él nos contesta en medio de la angustia. En Primera de Samuel, capítulo 1, verso 16, dice: no tengas a tu sierva por mujer indigna, porque hasta ahora he orado a causa de mi gran congoja y aflicción. Y es interesante notar que Dios nos contesta a nosotros en medio de la angustia. En el libro de Isaías 38, el verso 14 dice: como golondrina, como grulla, así me quejo, gimo como una paloma. Mis ojos miran ansiosamente a las alturas. Oh Señor, estoy oprimido, sé tú mi ayudador. Dios, hermano, así como iba a contestar las peticiones de David en medio de la angustia, en medio del terror, del error, del horror, así Dios nos contesta a nosotros, para que tengamos en mente esto en nuestro corazón. En el Salmo 55, 3, dice la escritura, cuando dice David ahí en el Salmos, el, el capítulo 55, el versículo 3, dice: a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque echan iniquidad sobre mí y con furia me persiguen. Ahí en 2 Samuel 16, 7, dice el texto: así decía Simei, mientras maldecía: fuera, fuera, hombre sanguinario e indigno. En 2 Samuel, versículo 16, 8, dice: el Señor ha hecho volver sobre ti toda la sangre derramada de la casa de Saúl, en cuyo lugar has reinado. El Señor ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y aquí estás prendido en tu propia maldad, porque eres hombre sanguinario. Y en el libro de Salmos, el capítulo 38, el verso 8, dice: estoy entumecido, estoy abatido en gran manera, gimo a causa de la agitación
de mi corazón. David, hermanos, estaba gimiendo en su corazón como, como una paloma. Y esto era por los terrores, los temblores y el horror que lo habían cubierto. La constante ferocidad de ellos lo habían cercado y cargado, azotándolo con insultos, amenazas, persecuciones, bombardeándolo con críticas y palabras que lo aterrorizaban. Lleno de ansiedad, el autor dice: mi corazón está adolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído, y su espíritu gira en confusión y agitación. En el versículo 4 del Salmos dice que él está angustiado. Angustiado está mi corazón dentro de mí, y sobre mí han caído los terrores de la muerte. Así que, hermanos, David estaba pasando circunstancias muy difíciles, pero sin embargo, él tenía presente que la única manera en la que él podía salir de las amenazas, de los insultos, de las persecuciones, de las críticas y palabras que lo aterrorizaban, de aún la traición de su mejor amigo, era a través de la oración. Es como si estuviera en medio de la muerte misma. Se le han unido tres compañeros hostiles: el temor, el temblor y el terror. Él está abrumado o cubierto de terror. El enemigo ha logrado debilitar su mente y su cuerpo. Hermanos, él era un hombre de carne y hueso, como usted y yo. Y a veces nosotros, como seres humanos, nos debilitamos con nuestras enfermedades. Y a veces nos sentimos abrumados, desesperados. Y debemos de entender que como hijos de Dios debemos de orar y echar todas nuestras angustias, desesperaciones a nuestro Dios. Y que no debemos de permitir, hermanos, que el enemigo logre debilitar nuestra mente y nuestro cuerpo, en que de alguna manera pensemos que Dios no va a contestar nuestra oración, nuestra súplica, en medio de alguna circunstancia externa que estemos viviendo o alguna circunstancia interna que haya en nuestro corazón, de que esté muy adolorido, de que esté muy traicionado, cuando su mejor amigo o su mejor amiga, a usted, hermano y hermana, le traicionen.
Eso es importante que nosotros meditemos en esto. Ahora, él anhela, David anhela un lugar de serenidad. Él anhela un lugar alejado de la cueva de mal. Y él dice que si pudiere, se iría al desierto donde estaría alejado de las intenciones de sus enemigos y de la conmoción de sus problemas, de sus problemas. Podríamos decir nosotros, ¿verdad? Que este hombre está huyendo de los problemas y las circunstancias que él está viviendo. Y es importante que entendamos que podemos mirar más allá para poder encontrar un refugio seguro. Y por eso ahí en el Salmo 55, el verso 6, dice, y dije, ¿quién me diere alas como de paloma? Volaría y haría reposo. Hermano, cuando nos encontramos en medio de un problema, nuestro primer pensamiento es, ¿cómo puedo salir de ese problema? Pero nosotros como creyentes, como hijos de Dios, dedicados, debemos de preguntarnos, ¿qué puedo? ¿Qué puedo yo hacer para salir del problema? Recordemos que somos seres humanos vulnerables, que nosotros en medio de todas estas circunstancias que David se encontraba, no podía salir de ello. Y lo único que podía es clamar a Dios, el cual podía librarlo de todas sus angustias. David había aprendido algunas lecciones estratégicas mientras él se escondía en el desierto de Saúl en sus últimos años. Él tenía lecciones importantes que aprender. Y es que el corazón humano, hermano, anhela un refugio seguro y pacífico, lejos de los problemas y las cargas de esta vida. Es lo que él deseaba cuando expresa: ciertamente huiría muy lejos, moraría en el desierto Selah. Me apresuraría a buscar mi lugar de refugio contra el viento borrascoso y la tempestad. Y lo que expresa en Salmo 55, versículo 6, versículo 7 y el versículo 8. Huyó del lugar en el cual él se encontraba. Y dice, las palomas pueden volar largas distancias, hermanos. Y las palomas buscan refugios seguros en las rocas altas. En el libro de, del profeta Jeremías, dice la escritura en el capítulo 48, el versículo 28,
abandonen las ciudades y moren en las peñas, moradores de Moab. Sean como paloma que anida más allá de la boca de la caverna. Bueno, eso es lo que deseaba David, morar en las peñas, ser como paloma que anida más allá de la boca de la caverna. Hermanos, él deseaba huir de esta gente que le rodeaba y que en verdad, como el amigo que él tenía, lo había traicionado y él estaba angustiado y desesperado y quería él irse a ese lugar, hermano. Pero cuando se le dio la oportunidad, él lo haría, hermanos. Y sí, las palomas pueden volar largas distancias. Pueden buscar refugios seguros en rocas altas. Pero hermanos, nosotros no necesitamos alas como una paloma para volar lejos de la tormenta. Necesitamos alas como un águila para poder volar por encima de la tormenta, para poder volar por encima de los problemas, para poder volar por encima de las dificultades que nosotros podamos estar enfrentando y que podamos ser como estas aves, como estos animalitos que verdaderamente vuelan en medio de la tormenta. En el libro de Isaías, el capítulo 40, Isaías 40, versículo 30 y 31, dice la escritura, aún los mancebos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas. Les brotarían alas como las águilas. Corren y no se cansaran. Caminaran y no se fatigaran. Hermanos, David más de una vez había orado para el que el Señor lo escondiere y Dios le contestó sus oraciones. Lo que puedo ver, hermano, en estos textos es que sí, no podemos pedirle a Dios que nos dé alas como de águila, que nos dé alas como de paloma, porque nosotros tenemos un medio el cual podemos utilizar, el cual es la oración para poder llegar aún más lejos. Dios contestó las oraciones de David. Aún David, en algunos otros textos se habla de que él había huido de Jerusalén y se alojó en el desierto a través del río Jordán de Manaín, y él pudo escapar de circunstancias que lo estaban oprimiendo. Así que sí, él anhelaba un lugar de serenidad, un lugar alejado de la cueva del mal. Y es bueno, hermano, anhelar y desear esto.
Si pudiera encontrar un sitio para vivir, en un lugar tranquilo, en un lugar apartado, en un lugar alejado de todo el desánimo y las muchas luchas que le han sobrevenido, David estaría satisfecho. Selah enfatiza el deseo que siente a una aspiración que surge de un profundo anhelo de paz dentro de él. Encontramos este Selah siempre en algunos textos del libro de Salmo, y este Selah pues enfatiza el deseo que siente, una aspiración que surge de un profundo anhelo de paz dentro de él. Y es lo que nosotros debiéramos de sentir y anhelar, hermanos. El segundo punto es que en los versículos del 9 al 15, David pide a Dios que confunda a sus enemigos, describiendo la violencia y engaño en la ciudad. Eso es lo que David está pidiendo a Dios. Y utilizando imágenes extraídas de la Torre de Babel, donde Dios confundió el lenguaje del pueblo que se había revelado contra él. Allá en el libro de Génesis, en el capítulo 11, encontramos este relato cuando Dios confundió el lenguaje de estas personas, porque dice la escritura en el capítulo de Génesis 11, el versículo 5, pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres, y dijo el Señor, solo un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan a hacer les será imposible. Vamos, bajemos y confundamos ahí sus lenguas para que ninguno entienda el lenguaje del otro. Bueno, de esa manera estaba pidiendo David de que Dios pudiera confundir la lengua de sus enemigos, hermanos. Es lo que dice el versículo 9: confunde, Señor, divide sus lenguas, porque he visto violencia, he visto rencilla en la ciudad. Día y noche la rondan sobre sus muros, y en medio de ella hay iniquidad y malicia. Hay destrucción en medio de ella, y la opresión y el engaño no se alejan de sus calles. Por eso no es un enemigo el que me reproche. Si así fuere, podría soportarlo. Ni es uno que me odia el que se ha alzado contra mí. Si así fuera, podría ocultarme de él. Sino tú, que eres mi igual, mi compañero, oiga bien, mi íntimo amigo, nosotros que juntos teníamos dulce comunión, que con la multitud andábamos en la casa de Dios, que la muerte sorprenda a mis enemigos que descienden vivos al Seol. Hermanos, enfatizo cómo este hombre, su corazón está muy dolido por la traición.
Él habla de que si fuere un enemigo que le reprochare, él podía soportarle. También él habla de que si había un enemigo, él podía reprocharle, soportarlo. Y dice, ni es uno que me odia el que se ha lanzado contra mí. Y luego dice, si así fuere, podría ocultarme de él. Pero ahora veo el verso 13 del Salmo 55, donde dice él, sino tú, que eres mi igual, mi compañero, mi íntimo amigo, nosotros que juntos teníamos dulce comunión, que con la multitud andábamos en la casa de Dios. Bueno, que la muerte sorprenda a mis enemigos y que desciendan vivos al Seol. Le pide a Dios que confunda a los malvados que lo rodeaban en sus intenciones de llevar a cabo sus malvados y designios planes. Su deseo es que su Dios confunda la lengua de ellos y confunda su capacidad de comunicarse con otros. Dice que al mirar los muros, al mirar las calles y los mercados, sea de día, sea de noche, no he visto nada más que la maldad. La palabra que se traduce como trabajo quiere decir problemas. La ciudad donde vive está llena de todo tipo de problemas. El versículo 11 dice que mientras él caminaba, no era saludado más que por su destrucción, que por el engaño y por personas que trataban mal unas a otras. Maldad hay en medio de ella y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Esto es lo que había en la ciudad, hermano, donde él habitaba. En el mercado donde se llevaba a cabo el comercio, la compra y la venta, vio que el fraude, la maldad y el engaño eran la norma de conducta, hermanos. Es como que si la maldad acechara las plazas buscando víctimas para cazarlas. Hermano, esto me recuerda de siervos de Dios que vivían en lugares similares como, como esto. Y es importante que meditemos que nada nos duele más que una herida hecha por un amigo. Hermanos, habrá momentos cuando los amigos pues nos conforten, nos confronten también, nos hagan ver nuestras faltas con amor para ayudarnos. Para eso hay amigos, hermanos, verdaderos amigos que se preocupan para ayudarnos. Los verdaderos amigos, sin embargo, permanecen junto a nosotros en tiempos difíciles, nos brindan consuelo, nos brindan amor, nos brindan aceptación, nos brindan comprensión. En todo tiempo, dice la Biblia, ama el amigo y el hermano nace para ayudar en la adversidad. Proverbios 17:17, hermanos. Mire usted que era una gran herida hecha por un amigo lo que estaba sufriendo David.
¿Y cuántas veces nosotros, hermanos, expresamos que tenemos algún amigo, un hermano como un amigo, un cercano como un amigo, y vemos cuando existe el fraude, existe lo que en la Biblia se describe como la traición? ¿Qué clase de amigo es usted? Soy yo. Hermanos, no traicionemos a quienes amamos y expresamos que son nuestros amigos. ¿Qué tipo de amistad estamos llevando con nuestros amigos que expresamos que tenemos, con nuestros hermanos en Cristo? ¿Tenemos la amistad por interés? ¿Tenemos la amistad falsa o tenemos la amistad bíblica, hermanos? Aquí podemos ver que el amigo de David mostró una amistad de traición. Él amaba a su amigo, pero su amigo lo traicionó. Ahora, en los versículos 16 al 23, David reafirma su confianza en Dios y echa sobre Jehová su carga, y él te sustentará. La fe se convierte en el refugio frente al dolor. La confianza en la justicia divina está en David. Aunque los hombres fallen, Dios sostiene y vindica. En el versículo 17 dice: tarde, mañana y mediodía me lamentaré y gemiré, y él oirá mi voz. Tarde, mañana y mediodía oraré. Orar en la mañana, orar en la tarde y a la noche es sin duda una manera excelente de mantener prioridades legítimas a través de cada día. Esto lo vemos en Daniel, porque Daniel siguió este patrón. Y miremos Daniel, el capítulo 6, el versículo 10. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa, entró en su aposento superior. Tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén y como solía hacerlo antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios, como lo hizo Pedro allá en el libro de Hechos, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 10, el versículo 9 y 10. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar como al mediodía. Tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis. Hermanos, las oraciones del pueblo de Dios son el arma principal en contra del mal que abruma al mundo. Los versículos 16 al 23, David reafirma su confianza en Dios, echa sobre Jehová su carga, y él
le sustentará. La fe se convierte en el refugio frente a su dolor. Entonces, este Salmo 55, del versículo al 16 al 23, dice: en cuanto a mí, a Dios invocaré y el Señor me salvará. Tarde, mañana, mediodía, me lamentaré y gemiré, y Él oirá mi voz. En paz redimirá mi alma de la guerra que hay contra mí. Pues son muchos los que están contra mí. Dios oirá y les responderá. El que reina desde la antigüedad, Selah, porque no hay cambio en ellos, ni temen a Dios. Aquel ha extendido sus manos contra los que estaban en paz con él. Han violado su pacto. Las palabras de su boca eran más blandas que la mantequilla, pero en su corazón había guerra. Más suaves que el aceite eran sus palabras, sin embargo eran espadas desnudas. Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. Pero tú, oh Dios, harás caer a los malvados en el pozo de la destrucción. Los hombres sanguinarios y engañadores no vivirán y la mitad de sus días. Pero yo en ti confiaré. David se le asegura que quizás por un sacerdote o profeta que Dios nunca dejaría a sus fieles que caigan y expresen confianza que Dios traerá a sus amigos hasta la fosa, hacia el pozo. La traición está agravada por la hipocresía. El cambio de número en los versículos 15 y 23 aquí hace vivo el cuadro y denota que el traidor principal y sus cómplices son considerados juntos en esta batalla en la cual Dios va a vencer. Sanguinarios y engañadores. El Salmos, fíjese bien, 56, Salmos 5, el versículo 6, dice ahí la escritura: destruyes a los que hablan falsedad, el Señor aborrece al hombre sanguinario y engañador. Ahora el Salmos 51, el versículo 14, dice el texto: líbrame del delito de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Entonces el engaño y la disposición homicida a menudo, hermano, están unidas. Pero sin embargo, vemos cómo este varón de Dios pide a Dios que le ayude. Dios quiere llevar nuestras cargas, según el versículo 22 del Salmo 55. Pero a menudo continuamos llevándolas nosotros. Aun cuando decimos que confiamos en Él, confíe en que la misma fuerza que lo sostiene a usted puede también llevar sus cargas. En Primera de Pedro, el capítulo 5, el verso 7, recordemos lo que la Escritura nos enseña en cuanto a la circunstancia que estaban viviendo nuestros hermanos del primer siglo. Y les dice Dios en 1 Pedro 5, 7, echando toda su ansiedad
sobre él, porque él tiene cuidado de ustedes. Es lo que hizo David. Volcó, echó toda su preocupación, toda su ansiedad sobre Dios. ¿Qué debe de hacer el salmista frente a esta situación? La respuesta se le da a sí mismo y a todos los creyentes. Echa tu carga sobre Jehová. Y la respuesta tiene validez porque Dios es fiel y está respaldada por las promesas de Dios a través de toda la Biblia. Vea usted Salmo 37 y usted en este salmo va a encontrar palabras de consuelo, de ánimo, ¿verdad? En que Dios le va a poder a usted eh, librar de todo su angustia. Y en Isaías 41, el verso eh, 10, dice ahí el texto: no temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. En conclusión, hermanos, el Salmo 55 nos recuerda que la traición más dolorosa puede convertirse en una ocasión para experimentar la fidelidad de Dios. Así como David halló refugio en el Señor, también nosotros podemos echar nuestras cargas sobre Él, confiando en que nunca nos dejará caer. Mi amado hermano y hermana, para terminar, aquí se habla de la traición y este texto, ¿verdad? Me recuerda a, al libro de Mateo, el capítulo 26, versículo 14 al 16, donde dice: entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y dijo: ¿qué estáis dispuestos a darme para que yo os entregue? Y ellos le pesaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaban una oportunidad para entregarle. Este salvo, hermanos, no lo sé con de manera cierta, pero este salmo tal vez se escribió en la época de la rebelión de Absalón y la traición de Aitofel. Pero algunos dicen que los versículos 12 al 14 son textos mesiánicos, debido a que también describen la traición de Judas en contra de nuestro Señor Jesucristo. Así que, mi amado hermano y hermana, gracias por su atención y que el Señor les bendiga. Dios te bendiga. Te deseo lo mejor, amado hermano y hermana.